Muy bien, continuamos en Sin Mordaz. Estamos con el diputado Héctor Acuña. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Un gusto, como siempre. En los últimos días, usted ha tenido un discurso muy particular en la legislatura, en la Cámara Baja, porque se aprobó permitir que el gobierno se endeude en 2.000 millones de pesos, según el gobierno, para pagar los salarios, y hubo una particularidad. Los diputados legisladores del PRO y del justicialismo se abstuvieron y apenas con un grupo minúsculo del Frente Progresista se aprobó este endeudamiento que había sido aprobado en la Cámara de Senadores. Diputado, lo escuché a usted con un discurso muy crítico después de haberse reunido incluso con el ministro Seara, con otros legisladores, ¿no? Mire, si usted repasa, yo tengo una fanpage, se llama así, un FAI abierto, digamos. Sí. Tengo uno cerrado y uno abierto. Ahí va a encontrar mis exposiciones cuando se aprobó el primer endeudamiento. Apenas asumí que era un endeudamiento de 450 millones de pesos que se pagaban el año en el ejercicio, es decir, eran pagos cheques diferidos. Va a escuchar mi discurso del presupuesto, va a escuchar mi discurso del último presupuesto. Sí, lo tengo presente. La verdad es que yo advertí durante 4 años esto, porque ni bien asumí, inclusive este multimedio publicó bajo el título La matriz del socialismo, un estudio que nosotros hicimos con mi equipo contable de cómo administró el socialismo Rosario y cómo administró la provincia. Si ustedes se ponen a mirar el presupuesto ejecutado, los presupuestos ejecutados de la Municipalidad de Rosario, se van a dar cuenta cómo astronómicamente crece la deuda y crece el déficit en la Municipalidad de Rosario. Entonces, es decir, leer los presupuestos, sumar, alcanza para que cualquiera se pueda dar cuenta de cómo administran. Entonces, de 8 presupuestos que tiene la provincia administrada, del 2007 a la fecha, 8, 4 años de Wiener y 4 de Bonfatti, solamente uno tuvo resultado financiero positivo, que fue el 2010. El resto de los años, el resultado financiero fue negativo. El año pasado tenían pensado terminar con un superávit de 20 millones de pesos, y terminaron 1.600 millones de pesos abajo. Y este año Seara dijo que iba a... 3.000 millones de pesos de déficit, pero le dan la particularidad. Pero Seara dijo que iba a tener superávit este año. Mirándolo el presupuesto del año pasado. Mire el discurso, mire el presupuesto. Yo digo, Seara siempre nos conduce con la ilusión del superávit, pero a mitad de año ya nos advierte que hay déficit. El ministro nos dijo antes que cierre el primer semestre que había 1.000 millones de pesos de déficit. Ahora, la pregunta es, primero, ustedes se reunieron con Seara antes de sesionar. ¿Qué les dijo? ¿Cuáles son las justificaciones de endeudarse con 2.000 millones de pesos? Si usted lo escucha, Seara no tiene que votar endeudamiento, porque Seara dijo que la provincia está en condiciones óptimas. ¿Para qué quiere plata entonces? Entonces yo le digo, mire ministro, o yo he hecho todos los contadores que tengo que no saben sumar, o ustedes suman mal. Porque la verdad es que si usted tiene condiciones óptimas y viene a pedir plata para pagar sueldo, es una paradoja, una contradicción inmensa. No hace falta saber economía. Seguramente hay muchos contadores que nos están escuchando o licenciados en economía. La verdad es que pues yo lo digo en el discurso, una cosa es pedir un endeudamiento para bienes de capital. Supongamos que el gobierno dice, mire, me faltan unos pesitos para terminar los acueductos, quiero entregar los 13 acueductos. De los 13 acueductos el gobierno terminó 2. Uno que lo hizo la Nación, uno lo hizo la Nación, y los otros dos se van a hacer con plata del Fondo Cubo-Haití. O sea que de los 13 acueductos la provincia terminó 0. Me corrijo, 0. El único que está terminado el central, que lo hizo la Nación. En el resto es 0. Entonces, usted ve 8 hospitales desde que arrancó Wiener, de los cuales 3 están terminados, 5 sin terminar. Usted ve el Semafé en Santa Fe, ve la Ruta 1, usted ve una paralización de la obra pública. ¿Sabe lo que le decían a las empresas constructoras de obras públicas de la provincia? Vayan más despacio porque no le pongo a pagar los certificados de obra. El gobierno salió a hablar de lentificación de la obra. La obra no está paralizada, va un poco más lenta. Una vergüenza. Si usted mira los presupuestos ejecutados, lo voy a decir despacio para que el teniente entienda, usted va a notar 2 cosas. Los gastos corrientes, que es donde están los sueldos, los gastos políticos, va a haber una sobreejecución. Es decir, el gobierno tenía pensado gastar 1.000 y gastó 1.100, 1.050, 1.030, 1.200. Siempre gasta de más. Cuando usted mira la columna de los bienes de capital, entre los cuales está la obra pública, el gobierno gasta de 1.000, gasta 400, 500, 600 en el mejor caso. Es decir, nunca superó el 60% de la ejecución en los bienes de capital, y en la obra pública en particular, el gobierno en realidad nunca superó el 40%.
Entonces el ministro viene y dice 70% tomando la empresa. Miramos las ejecuciones presupuestarias que van llegando en forma parcial y a agosto habían ejecutado el 40%. ¿Qué me quiere hacer creer el ministro? Que en 2 meses aumentó duplicó lo que había ejecutado el primer semestre ahora sin plata. Esto no existe. Ahora, entonces, pero un detalle más técnico quiero puntualizar. El ministro dice 2 cosas. El déficit de este año va a ser 3.000 y el endeudamiento 1.500. ¿Cómo? Usted tiene un déficit de 3.000 y una deuda de 1.500. Algún control me decía, técnicamente es posible. Es posible que yo tenga menos endeudamiento y más déficit porque tal vez arrastre un activo el año pasado que me permitió pagar deuda. Pero el año pasado terminó con déficit y endeudamiento. ¿Cómo? ¿De dónde sacó la plata? ¿Qué activos liquidó la provincia para decir? Hasta en eso tiene una contradicción el ministro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. O sea, no cierran los números. Vuelvo a insistir en lo que yo decía, para que la gente le quede claro. A mí no me asusta el déficit. Yo no tengo un sentido monetarista de la economía. No es que hay que gobernar con déficit cero. ¿Está? Bueno, pero alguien tiene que pagar si hay déficit. Keynes decía, en algún momento la economía, para expandirse, para reanimarse, necesita un Estado inversor y probablemente el Estado se endeuda, porque eso motoriza. Ok, pero diputado, una cosa es endeudarse para hacer obras. Exactamente. Y otra cosa es para pagar. Por eso insisto, si el gobierno viene y me dice, yo quiero plata para obra pública porque me falta terminar y gasté de más. Sí. Bueno, es razonable, tú estás aumentando el activo, no hay que tenerle miedo al déficit. El déficit no es ni malo ni bueno, depende para qué. Ahora, cuando usted se endeuda para pagar sueldo, usted se endeuda para gastos corrientes, déjeme que le dé un ejemplo para que la señora o el señor lo entienda. Es como que yo voy a pedir un crédito para ir al súper. Yo me voy al banco o a la financiera o a la mutual, pido un crédito, voy, lleno los changuitos, salgo muy feliz del supermercado, bárbaro, mira todo lo que tenemos. El mes que viene no voy a tener esa plata porque mi gasto sigue siendo el mismo y ya no voy a poner la financiera, en realidad tengo que ir a pagar. Claro. ¿Se entiende? Es decir, no voy a tener la plata para comprar y encima voy a tener la deuda. Esto es lo que le pasa a la provincia. ¿Por qué le pasa esto a la provincia? Porque lo volvió a decir el ministro con todo enojoso, sin darse cuenta que el responsable es él. El ministro hace 4 años nos viene diciendo, el gasto fijo de la provincia, el gasto pétreo, es 93,4% del presupuesto. Una barbaridad. Haga de cuenta que su sueldo, usted lo va a cobrar y tiene el 93,4% de su sueldo gastado. ¿Qué le queda para mejorar su vivienda, para cambiar su automóvil, para irse de vacaciones, para cambiar los muebles, para comprarle algo, digamos, cambiar la tecnología de su familia? ¿Qué le queda? Nada. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Entonces, el ministro dice esto y yo pregunto, ¿quiénes hacen los presupuestos? ¿Quién elige que el gasto rígido sea el 93,4%? Porque en el discurso yo lo digo, en cualquier manual de derecho tributario que usted agarre, cuando usted empieza a leer el capítulo de presupuesto, le va a decir que a través del presupuesto uno puede saber hacia dónde va la política de Estado. Bueno, la política del socialismo fue siempre la misma, nos llevó al barranco. Siempre nos lleva al barranco porque nos lleva al déficit y endeudamiento. El gobierno no ejecutó en 4 años, lo dije en la Cámara, 4.500 millones de pesos, votado y aprobado por la pública. Lo sacaron la plata de la pública y la pusieron en gasto corriente. ¿Se entiende lo que digo? Pero ahora, siempre hicieron lo mismo. Entonces, yo creo que la prueba más cabal de pedir, de que se pida plata para pagar sueldo, es la prueba más evidente que se administró mal. En una provincia cuyos presupuestos crecieron más que la inflación. El último presupuesto de Obey fue 8.000 millones de pesos. Sí. El presupuesto de la actualidad es 75.000 millones de pesos. La provincia tuvo recursos que crecieron más que la inflación. Se lo llevo al llano. Si mi sueldo aumenta más que la inflación y a mí no me alcanza la plata, es porque yo administro mal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, eso es lo que pasó en la provincia. Bueno, entonces, yo le doy estos ítems para que la sociedad sepa. Si usted pide plata para pagar sueldo, administra mal. Si sus gastos corrientes son siempre más que su gasto de capital, usted administra mal. Y si usted tiene el 93,4% del presupuesto rígido, es porque usted decidió que sea así. Y le daré un dato concreto para que la gente sepa de qué hablamos. ¿Sabe cuánto se paga de diferencia del último gobierno justicialista a la actualidad, año por año, por más cargos políticos? ¿Se entiende político, no? Sí. No estoy hablando de que si usted en un hospital, ni enfermero. exacto, si usted en un hospital y pone médico, tiene que poner médico, enfermero, administrante, eso es lógico. O tiene que incorporar personal policial todo el año, esto está bien, docente. Estoy hablando de personal político, ¿eh? ¿Sabe cuánto se gasta por año? ¿Cuánto? 1.000 millones de pesos, 1.000. Entonces imagínese usted cuando... Eso es el gasto político de los funcionarios. de más. Cuando Lechi dice voy a reducir el 30%, quiero decirle a la gente que está bárbaro,
que es plausible lo que hace Lichi. Ahora, estamos 700 arriba, ¿eh? Entonces, ¿yo qué digo en el discurso? Digo, si usted elige que un ministerio como el de seguridad, que antes tenía 8 funcionarios, tenga 70, es un problema suyo, no nuestro. Ahora, la primera pregunta que surge de todo esto, del diputado, es ¿qué provincia le queda a Lichi? Por eso mismo votamos, porque, ¿quiere que le diga una cosa? Yo lo dije con algunos colegas. No puede ser más importante el ego del legislador que la tranquilidad de los jubilados o los empleados públicos. ¿Qué tenía que hacer yo? Votamos en contra, le dijimos, y el empleado público no cobra. ¿Yo tengo derecho a que mi ego valga más que eso? Imposible. Eso sería ser un irresponsable y un exagerado de mi parte. Yo no tengo ningún derecho, aun cuando yo me voy, de no permitirle al gobernador que viene que tenga tranquilidad económica en los primeros meses para poder arrancar. A mí me dejó... Ahora, sí, le quiero terminar este concepto. Sí. Ahora, si Lichi no toma la decisión política de cambiar la estructura del gasto público, no hay plata que alcance. Porque esta provincia tuvo reformas tributarias importantes. Y le voy a recordar algo, porque la gente se olvida. Cuando el gobierno mandó la reforma tributaria con aumento de impuestos, el justicialismo le dio 1.000 millones de pesos de más de lo que el gobierno pensaba recaudar. Se lo paso en claro. Vamos a hacer una fiesta de kermés para cambiar, para hacer una construcción de sala de catequesis en la capilla. Vamos a la parroquia, nos juntamos, y bueno, o en el club, no quiera. Bueno, si vendemos todos los choripanes, toda la empanada, la patafrola, ganamos 100 pesos. El gobierno ganó 200 con nosotros. Porque ganó 100 más de lo que pensaba ganar si recaudaba el 100%. ¿Usted entiende la generosidad? Ahora, pero diputado, vamos a ser sinceros. Todo hace suponer, o el cuello de botella está en que vamos a una nueva reforma tributaria, primero. Y segundo, que viene... Aumento de impuestos. Viene el aumento o una tasa sobre los combustibles. Ya está hablado con los senadores. Lichi lo único que está esperando que cambie la Cámara de Diputados, porque seguramente antes de fin de año tendremos una tasa sobre los combustibles. Bueno, vamos nuevo. Yo en la nota digo, miren la composición del gasto, miren las áreas. Vialidad hace 4 años tenía una incidencia del 4,28 o 30% sobre el presupuesto total. ¿Se entiende? Sí. De 100, 4,30 iban a vialidad. Hoy va a 1,40. No hay forma Entonces, no hay forma que usted arregle los caminos. Pero ahora póngase usted en el lugar de las comunas que cobran tasa por hectárea, le cobran el litro de gasolina desde el campo. Entonces, ¿cuánta plata más le van a sacar a la gente? ¿Cuánta plata más van a sacar? ¿Para qué? Pues si usted me dice, miren, yo voy a achicar el Estado, voy a tener un presupuesto rígido del 23, del 75. Dice, bueno, en algún momento aparece la luz. Porque si achica el gasto, claro. Con este aumento yo voy a ver los frutos, va a mejorar la obra pública, van a mejorar los servicios. Le vuelvo a repetir, es un barril sin fondo esta provincia. Si los socialistas no modifican la estructura del gasto, no hay plata que alcance. Yo los desafié, le dije, miren la ejecución de la obra pública el año que viene, los que se quedan, porque la gente tiene que saber que el presupuesto de este año que se está ejecutando se va a conocer en abril, mayo del año que viene. Ahí vamos a ver cómo se gastó en realidad. Ahora tenemos datos parciales. No va a pasar el 60% de la ejecución. Pero a ver, ¿para qué nos vamos a poner a pensar técnicamente? Mire cómo está el Semafé. Sí, nos pusieron los vidrios. Bueno, entonces, yo insisto en este detalle. ¿Sabe por qué hablo de 1.000 millones de pesos? Para que la gente tome conciencia. ¿Cuánto vale un puente de Santa Fe con Sao Tomé? ¿Cuánto le cuesta a los santafesinos una nueva conexión ferrovial con Paraná, vital para el corredor bioceánico? ¿Cuánto cuesta un puerto nuevo en la ciudad de Santa Fe? 2.300, 2.500 millones de pesos. 1.000 por año se gastan. El año pasado el gobierno pidió un empréstito de 2.000 millones de pesos para obra pública. ¿Cuánta plata más van a rifar a expensa del bolsillo de los santafesinos? Entonces, insisto en este detalle, era una cuestión de responsabilidad, es decir, no lo podemos ahogar a Lichi que arranca, ni podemos hacer que los empleados públicos, los jubilados, no pasen una fiesta en paz. Esto, a ver, mi ego o el ego de los que advertimos no puede ser más importante que eso. ¿Se entiende por qué nosotros no tenemos botón? Ahora, ¿qué quiero decir a la gente? No se aburran cuando un legislador le habla de números. Yo hablé muchas veces de esto y lo advertí muchas veces. Y la gente no presta atención. ¿Y sabe lo que pasa conmigo? Cuando un gobernante viene y dice, voy a hacer este hospital, usted tiene que saber que ese hospital necesita recursos. Entonces, si no cuidamos la ejecución presupuestaria, si no cuidamos los recursos, todo lo que se diga es nada. Si usted no tiene plata para poder ejecutar la obra pública, todas las promesas van a quedar en el banner. Usted mira la página de la provincia.
Es una delicia, estamos llenos de obra pública. Ahora, en la práctica esa obra pública no existe. Entonces, cuiden la mirada, miren la plata, miren el presupuesto y ojalá que el socialismo entienda que tiene que cambiar esta matriz de gobierno. Tiene que cambiar una matriz que es déficit y endeudamiento, que lo fue siempre. Miren Rosario, miren Santa Fe. La verdad que es una vergüenza, porque hay que decir esto como corolario final. Cuando llegaron al gobierno había plata en la caja. Abrieron el cajón y había 1.600, dicen 600 millones de pesos. Había plata y no había deuda. Hoy se van del gobierno con un déficit de 3.000 millones de pesos de este año y 1.500 de deuda consolidada, que yo le aseguro que es mucho más, es muchísimo más. Pero bueno, ojalá la sociedad tome conciencia, tome nota y hagámonos cargo de las cosas que tenemos, porque ahora tenemos la oportunidad de votar dentro de 2 años. Tengamos memoria cuando vamos a votar y no nos comamos mal los espejos de colores de los banners, de las páginas y de los afiches, porque en realidad la obra pública está no cuando se anuncia. Sí, seguro. El hospital no es un bloque de cemento abandonado, el hospital es un hospital que abre la puerta, que hay médicos, enfermeros y te lo atienden. Eso es un hospital terminado y eso está muy lejos de poder concretarse. Insisto, ojalá que Lichi ordene, cambie la estructura del gasto y el socialismo comprenda que no puede seguir exprimiendo los bolsillos. Y ojo con la tasa, esta tasa que le quieren comer los combustibles, porque efectivamente espero que los legisladores cuiden que efectivamente si se concreta que es una barbaridad, porque hay que modificar el gasto, no hace falta cobrar, esa plata vaya a donde tiene que ir. Hoy nos están cobrando en la factura de la EPE, miren su factura de luz, impuesto para energías renovables. ¿A dónde fue esa plata? No pusieron un solo factor eólico para ver energía, nada hicieron. ¿Dónde va esa plata? Entonces, insisto en esto, cuidemos los números, cuidemos el presupuesto, cuidemos los recursos públicos, porque el bolsillo de los santafesinos no es inagotable y la gente está cansada de pagar y que efectivamente no se ve obra pública y no se ve mejorar los servicios. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes como siempre.